Buenos días a todas y a todos de nuevo. Bienvenidos también a los que nos escuchan a través de la pantalla a este curso de verano sobre la redefinición del contrato social en las relaciones América Latina-Unión Europea, respuestas actuales ante retos globales. En esta segunda parte de la mañana del primer día hemos organizado una mesa redonda que hemos titulado La renovación de la democracia en América Latina y la Unión Europea, la desafección ciudadana y la crisis de representación. En el programa que tenéis hay un pequeño cambio. Rafael Garranzo no podía venir esta mañana porque precisamente estaba en Panamá con la toma de posesión del nuevo presidente, acompañando a Su Majestad el Rey. Él vendrá a la clausura de este curso. Entonces será el profesor José Antonio Sanahúja, director de la Fundación Carolina, quien va a hacer la intervención que estaba prevista, en este caso para Rafael Garranzo, pero será su propia intervención, por supuesto. Entonces hemos hecho esa modificación en el programa y posteriormente será Erika María Rodríguez Pinzón, que es profesora de Políticas y Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, además de coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas. Y en esta ocasión, como persona que hará, digamos, de comentarista a las intervenciones, pues contamos con Andrea Patón González. Tenemos 2 horas para esta mesa redonda, con lo cual vamos a comenzar con el profesor José Antonio Sanahúja, que hará su intervención, y posteriormente la intervención de Erika, que te presentaré igualmente cuando llegue tu turno. Profesor Sanahúja, la audiencia es tuya. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por esta introducción. Bueno, yo quisiera comenzar con una pequeña aclaración, ¿no? Acudo a este curso con un rol institucional como director de la Fundación Carolina, pero ahora voy a hacer un paréntesis, ¿no? Y voy a asumir mi condición de hace muchos años, que nunca uno abandona, que es la de académico. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una reflexión de carácter académico como profesor complutense, aunque ahora esté en situación de excedencia, y es importante hacer este descargo de responsabilidad. Lo que voy a afirmar lo hago como académico y en nada supone una toma de posición institucional respecto a la Fundación o cualquier otra entidad a la que esté asociada. También, digamos, con este cambio de programa, han coincidido 2 intervenciones por mi parte, una ahora y otra en la siguiente mesa redonda. Y entonces hemos hecho una suerte de división temática, porque vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de ascenso de fuerzas eufemísticamente llamadas iliberales o de ultraderecha, y nos vamos a centrar en el panorama latinoamericano en esta primera mesa, y iremos después al panorama europeo en la mesa de esta tarde. Dicho esto, yo quisiera centrarme y voy a desarrollar 3 grandes ideas que ahora quisiera enunciar a modo de grandes titulares, ¿no? La primera de estas ideas es que América Latina vive un periodo de amplio, permitirme llamarlo así, malestar en la democracia, que se traduce en altos niveles de desafección democrática, desconfianza en las instituciones, cuestionamiento de las élites tradicionales y de sus formas de gobierno, y expectativas en ascenso respecto a las políticas públicas, la transparencia, la rendición de cuentas. Esta es la primera idea. La segunda idea es que esta insatisfacción con la democracia se expresa a través de actores, agendas y procesos nacionales de cada país. Adquieren cada país sus propias formas, pero se está sincronizando con una tendencia global que alimenta el ascenso de líderes y fuerzas nacionalistas y liberales y en ocasiones de extrema derecha. Es decir, quisiera en ese sentido insistir en las diferencias, pero también en las analogías, en el sentido de que América Latina ahora está sincronizándose con esa tendencia más amplia. Y tercera idea fuerza, asociada a las anteriores. Los problemas de la democracia en América Latina no se limitan a los países donde hay gobiernos autoritarios. Es decir, es una visión muy restrictiva y limitada pensar que los problemas de América Latina, de la democracia en América Latina, se limitan a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, a ese nuevo eje del mal que ha identificado el presidente Trump. Y no quiero con esto decir que esos 3 países no viven una situación crítica dramática, como ya se ha expuesto.
¿no? Pero no debemos, digamos, caer en la autocomplacencia en el resto, diciendo, bueno, como ya esos 3 países están mal, en el resto no tenemos que preocuparnos. Hay tendencias de fondo mucho más amplias. Bueno, a partir de ahí, permitirme recordar que entre 2017 y el presente año, América Latina vive lo que se ha llamado un superciclo electoral que ha abarcado elecciones legislativas o presidenciales, nada menos que en 14 países de la región. Y solamente en 2018 hubo cambios de gobierno en 8 países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay y Venezuela. Ese ciclo electoral continúa en este año 2019 con elecciones legislativas o presidenciales, por orden de nuevo cronológico, en El Salvador, las tuvimos en febrero, Panamá, mayo, ahora es la toma de posesión, Guatemala, recientemente en junio, y en octubre tendremos Argentina y Bolivia. Y pueden suponer cambios, de nuevo, que modifiquen el escenario político de la región, como lo han hecho las elecciones anteriores. Bueno, primero hay que constatar, hay que recordar que para la mayor parte de estos países estos comicios pueden verse como expresión de una normalidad democrática. Esto se dice muchas veces. Hace 20 años, 30 años, esto no podía darse por descontado. Y entonces este es el elemento positivo, ¿no? Que hay relevo con normalidad a través de los procedimientos establecidos en la mayor parte de los países. Ahora, los resultados, que en muchos casos están suponiendo el advenimiento de nuevos líderes de partidos políticos y de liderazgos que antes estaban ausentes, que son completamente nuevos. Los cambios que se están produciendo en los sistemas de partidos, en esos comicios, expresarían ese malestar en la democracia que vive Latinoamérica, que antes he mencionado, ¿no? The Economist, recientemente, con su Democracy Index, ¿no?, nos decía que 2018 ha sido, para América Latina, otro año más de deterioro democrático. La región sigue siendo la región más democrática de todo el mundo en desarrollo, y esto es importante. Pero en ese año 2018, atendiendo a esos indicadores, 11 países de la región, ¿no?, en 11 países de la región hemos visto un deterioro de la calidad de la democracia. Un elemento positivo es que Costa Rica pasó a ser considerado una democracia plena, pero Nicaragua perdió muchos puestos derivando hacia el autoritarismo. De los 24 países de América Latina que este semanario evalúa a través del Democracy Index, Latinoamérica solamente cuenta con 2 considerados como democracias plenas, que son Uruguay y Costa Rica. Otros 14 son considerados democracias imperfectas, 5 son considerados regímenes híbridos y 3 son abiertamente autoritarios. Y quizás hay que destacar que Brasil, con la elección reciente que ha dado la presidencia al iliberal Jair Bolsonaro, pues sería en 2019 un candidato al retroceso en libertades, en garantías propias de la democracia y el Estado de Derecho. Teniendo en cuenta este escenario electoral y como telón de fondo ese malestar en la democracia y el cuestionamiento de las élites, que parece va a ser hablar de él, me gustaría hablar de la emergencia también de nuevas fuerzas y liderazgos políticos ajenos al establishment político en cada país. A esto se le añaden factores como las perspectivas económicas poco favorables en 2019 y tal vez 2020 y situaciones de crisis institucional y política que viven algunos países como los mencionados, Venezuela, Nicaragua, pero también Guatemala, donde se ha expulsado a un órgano de Naciones Unidas, ¿no?, que ha tratado de mejorar, ¿no?, la rendición de cuentas y la responsabilidad de ese gobierno, que es el caso de Guatemala. Todo esto pues anuncia una América Latina con mayores riesgos de ruptura, menos estable, menos predecible, tanto en el plano interno como en el plano de sus relaciones exteriores. El deterioro de los índices de calidad democrática, el malestar en la democracia que vive la región se expresa a través del retroceso en las libertades, la erosión de las instituciones, la erosión del equilibrio de poderes, la erosión del Estado de Derecho que se observa en algunos países. Pero de manera más general, lo que las encuestas de opinión, que después mencionaré, están mostrando es que hay una creciente desafección democrática, crisis de confianza hacia las instituciones y los partidos políticos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Latinobarómetro, que nos lo dice con mucha claridad. Todo esto apunta también a una grave crisis de representación, ¿no?, de la que son objeto los partidos políticos, especialmente los tradicionales, a una mayor fragmentación política y a la aparición de esos nuevos liderazgos abiertamente iliberales y en ocasiones de ultraderecha. La región también se ve afectada por tendencias como la aparición de nuevos clivajes o divisorias políticas, nacionalismo versus cosmopolitismo, abierto versus cerrado, homogeneidad versus diversidad social, cultural o de opción sexual,
diversidad, clivaje respecto a los derechos de las mujeres, pro o anti-mercado. Lo que supone que el conflicto social y político ya no se explica solo ni principalmente a través del eje izquierda-derecha. Estos problemas se presentan en cada país con distinta forma y alcance, a través de las particulares circunstancias y mediaciones nacionales. Pero en conjunto, más allá de las especificidades de cada momento, de cada país, en conjunto sitúan a América Latina dentro de una tendencia ya verdaderamente global de retroceso a la democracia y de cuestionamiento del orden internacional liberal, impulsado por el ascenso de estas fuerzas iliberales, nacionalistas, de extrema derecha. Los resultados de ese ciclo electoral están transformando el mapa político de la región. La etapa dominada por gobiernos liberal-conservadores, tras el ciclo progresista anterior, parece haber tenido escaso recorrido y se afirma un escenario regional más polarizado e incierto. Las elecciones de 2017 en Chile y de 2018 en Paraguay y Colombia han dado paso a gobiernos más inclinados a la derecha y que además en algunos casos coquetean, ¿no?, con posiciones de ultraderecha, por ejemplo, en materia migratoria o en materia de seguridad ciudadana, asumiendo discursos punitivistas, ¿no?, muy extremos. Las elecciones en Costa Rica, por ejemplo, ¿no?, aunque confirmaron al oficialismo, vieron aparecer fuerzas de extrema derecha religiosa inéditas en este país. Posteriormente, la profesora Rodríguez Pinzón va a hablar del papel de los evangélicos, que es muy importante también para entender la situación de la región. Este es un tema que se lo dejo a ella. Las elecciones de 2017 en Honduras también revalidaron el oficialismo, pero aparecieron nuevas fuerzas políticas y el proceso se saldó con una serie de crisis postelectoral que continúa a fecha de hoy con represión y violencia en las calles y violación de los derechos humanos. Pero han sido quizás las elecciones que se han celebrado en Brasil y en México las que expresan de mejor manera el profundo cambio político que se vive en América Latina, tanto en el plano de las preferencias electorales como de los principales clivajes políticos en sus respectivos sistemas de partidos, que se han visto muy alterados, y también, desde luego, los liderazgos en liza. Por el peso económico de ambos países han sido las elecciones, México y Brasil, de nuevo, las que han tenido mayores consecuencias, pueden tener mayores consecuencias en la política y los alineamientos regionales, y supondrán seguramente transformaciones importantes en política exterior y en política de desarrollo para la región. Con los procesos de transición y consolidación de la democracia de finales del siglo XX, la región vivió una etapa de verdadero optimismo democrático, que en muchos casos era parte de las teleologías liberales de fin de la historia de ese periodo. Pero desde los 2000, ese optimismo parece haber quedado atrás y tenemos visiones más circunspectas y problemáticas. La normalización de elecciones y el amplio reconocimiento de los derechos políticos no significa que estos estén plenamente vigentes. En muchos países siguen actuando con un alto grado de impunidad grupos armados. En algunos en particular hay grupos paramilitares, bandas delictivas, persisten las violaciones de los derechos humanos, ¿no?, las amenazas y asesinatos de periodistas, no está asegurada la independencia del Poder Judicial o de los órganos de control electoral, o bien hay control de los medios de comunicación, ¿no?, que están en muchos casos concentrados en muy pocas manos. Y esto dificulta una competición electoral justa, abierta. Ello afecta negativamente a la legitimidad de origen de los gobiernos, en algunos casos con graves consecuencias. Pero donde se plantean los principales interrogantes en el ámbito de es en el ámbito de la legitimidad de resultado y el pleno ejercicio de la ciudadanía, a causa de la insuficiente o inadecuada respuesta gubernamental a las demandas y las expectativas económicas y sociales de sociedades que ya son distintas a como eran hace 15 años. Sociedades con unas clases medias más amplias y más exigentes, pero que aún así siguen marcadas por la desigualdad y la exclusión. Si se atiende a las encuestas de opinión, la democracia en sí sigue gozando en América Latina de un amplio apoyo, aunque en retroceso. Pero existe un creciente grado de insatisfacción con la forma en la que funcionan las democracias, que es una cosa distinta, ¿no? Y ello pone en cuestión el alcance y el contenido del concepto mismo de democracia y de su vigencia en América Latina. Los últimos datos de los que disponemos son los de las encuestas del Latinobarómetro de 2018. Y permítanme destacar que muestran los peores resultados de la serie histórica desde que se inició en 1995. Desde 1995, desde entonces, el apoyo a la democracia ha pasado de 2/3 de la población total a un 52% en 2017 y en 2018 había bajado a menos de la mitad de la población, al 48%.
Hay países donde además el apoyo a la democracia como tal es aún más bajo. México un 38%, Brasil solo un 33%. En los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, azotados por la violencia, Guatemala, El Salvador y Honduras, la proporción oscila entre el 28 y el 33%. O sea, solamente 1 de cada 3, 4 personas, ¿no?, apoya la democracia como mejor forma de gobierno. Pero si vamos a los datos sobre la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, pues estos son mucho más inquietantes. La proporción de personas insatisfechas con el funcionamiento de la democracia entre 2009 y 2018 pasó del 51 al 71%. Los satisfechos cayeron del 44 al 24%. Solo 1 de cada 4 latinoamericanos está satisfecho con el funcionamiento de las democracias. Este es el nivel más bajo en más de 20 años. Un 15% declararon que un gobierno autoritario podía ser preferible si daba orden y progreso. Hay países en los que esa proporción es más alta. Paraguay y Chile, respectivamente, con 27 y 23% de la ciudadanía que preferirían un gobierno abiertamente autoritario. El deterioro de la democracia también se expresa en la creciente indiferencia de la ciudadanía frente al tipo de régimen de gobierno. Entre 2010 y 2018, los indiferentes pasaron del 16 al 28%, más de una cuarta parte. Esto significa alejamiento de la política, una no identificación ni con la izquierda ni con la derecha, mayor abstencionismo, ¿no? Desde luego, cito al Latinobarómetro, este contingente de desafectados de los gobiernos, las ideologías y la democracia son la mayor fuente de preocupación en el surgimiento de populismos en la región. No son una novedad, pero hace años que se observa su crecimiento. Fin de la cita. El país más indiferente con respecto a los regímenes democráticos o no democráticos es El Salvador, el 54% de indiferencia. Honduras y Brasil, más del 40%, 38% de indiferentes en México, ¿no? Estos son indicadores, creo, también que deben llamar nuestra atención y nuestra preocupación. Un mensaje importante que arrojan estos datos es que los problemas de la democracia en América Latina no se limitan a los países donde esta no existe, Cuba, o donde ha dejado de existir, Venezuela y Nicaragua. Está en el resto, donde el principal problema lo constituyen el deterioro, la no renovación de las élites, la corrupción, la desconfianza ciudadana en las instituciones, ¿no?, de la democracia, la falta de líderes y, sobre todo, la falta de respuesta de la democracia a los problemas percibidos por la ciudadanía. Un informe de IDEA Internacional, una institución centrada, una ONG centrada en el análisis y el apoyo a la democracia, señalaba que la incapacidad de los gobiernos para cumplir sus promesas ha erosionado la confianza de la opinión pública en los políticos y específicamente en los partidos políticos. Económicamente, las familias de clase media temen la pérdida de puestos de trabajo debido a la recesión económica y al cambio tecnológico. Los jóvenes desempleados y sus familias, después de hacer un importante esfuerzo por prosperar, sienten en ocasiones que el sistema les ha fallado. Y todos estos factores incrementan la desconfianza hacia el sistema político. Un paréntesis. Este es un informe sobre América Latina, pero los problemas que señala nos suenan familiares, nos suenan muy, muy cercanos. De nuevo, las encuestas reflejan índices de preocupación ciudadana ante problemas como la violencia, la corrupción, el desempleo y la pobreza que son mayores en América Latina que en el resto del mundo, y una visión pesimista respecto al futuro, ¿no? Frente a un 60% promedio, en Argentina, Brasil, México y Perú, entre el 68 y el 88% de la población, según la casa de encuestas Ipsos Mori, piensa que el país va en la dirección equivocada, que su país va en la dirección equivocada. La expansión de la clase media, que es un cambio muy favorable, que es el resultado de más de una década de crecimiento económico en la región, ha ido acompañada de una mayor demanda de bienes y servicios públicos, de una mayor demanda en una mejor gobernanza, y estas no siempre se han visto satisfechas. Y como consecuencia, una buena parte de la clase media, como ya lo hizo la clase alta, abandona o evita utilizar la educación, la salud y otros servicios públicos y opta por aquellos de mejor calidad que ofrece el mercado. No existe, por lo tanto, ningún incentivo para pagar impuestos. ¿Para qué voy a pagar impuestos si otros no lo hacen y además yo ya me pago en el sector privado la educación y la salud? No hay incentivo para pagar impuestos y tampoco para exigir una mejora de los servicios públicos. Y se rompe además, los impuestos y el gasto público es parte del contrato social, implican un compromiso de la ciudadanía con la colectividad, con la comunidad política, en términos de unos derechos que colectivamente nos hemos dado. A ello se suma la preocupación por la corrupción y un fenómeno que va mucho más allá,
y que ha puesto de relieve con algunos magníficos estudios recientes, por ejemplo, Oxfam Internacional, que es el problema de la captura de políticas. Espero que Andrea Costafreda nos hable después de ello. Bueno, también un dato de encuestas que indica la erosión de este pacto fiscal. En América Latina, ¿no?, entre 2011 y 2015 la población dispuesta a evadir impuestos pasó del 46 al 52%. Todo esto significa que el contrato social básico se está debilitando y no podemos generar un nuevo contrato social que tiene que tener estos elementos como elementos centrales. A todo esto se le suman datos de encuestas que no voy a enumerar, son bien conocidos respecto a la desconfianza en las instituciones, los partidos políticos, la judicatura, los parlamentos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no?, y que afectan, y esto también es un dato importante, incluso a las empresas y a los negocios, en la medida que se percibe, ¿no?, que influyen en ese proceso de captura de políticas para capturar rentas y que no contribuyen a que se gobierne en favor del interés general, ¿no? Y esto, voy a terminar con ello, contribuye a una generalizada percepción de que la acción de gobierno se orienta a satisfacer los intereses de determinados grupos sociales, de los ricos y poderosos, y no de las mayorías y el interés general. Y, de nuevo, como tendré ocasión de señalar, este es un problema que también se reproduce en los países avanzados. Encuestas de Ipsos Mori de 2017 mostraban que el 95% de los mexicanos, el 81% de los brasileños, el 72% de los peruanos y el 69% de los argentinos pensaba que la acción de gobierno de su país estaba amañada a favor de los ricos y poderosos. Según una encuesta de Gallup encargada por la OCDE, en 2016 en Latinoamérica, 8 de cada 10 personas veían a su gobierno como corrupto, respecto a 6 de cada 12 en el conjunto de la OCDE, ¿no? El Latinobarómetro de 2017 muestra que de 2006 a 2018 la proporción de personas que pensaba que se gobernaba para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio pasó del 61 al 79%. En Brasil y México se situaba en torno al 90% del total. Y como apunta el propio Latinobarómetro, en esos dos países el voto indignado ha sido clave para la elección de un presidente que se percibe como ajeno al establishment tradicional para así probar mejor suerte, ¿no? Este voto indignado puede, en definitiva, y termino, entenderse en clave de una rebelión contra las élites que se observa a escala mundial, de la que se nutre, que retroalimenta el discurso pueblo versus élites de líderes como Bolsonaro o el propio López Obrador, y que también tiene su reflejo en otras latitudes, en Europa, sin ir más lejos. Y en la propagación de estas narrativas y discursos tienen también un papel clave unos medios de comunicación más polarizados, más ideologizados y más fragmentados a través de las redes sociales, ¿no? Este malestar en la democracia nos interpela. Apela en concreto a la reconstrucción del contrato social. Supone concepciones de la democracia y la ciudadanía más amplias, que no se limiten a un sistema de participación política y de legitimación y renovación de gobiernos por vía electoral, que entiendan la democracia como vigencia del Estado de Derecho, como sistema de garantías, titularidades y derechos, lo que en anglosajonia se llaman los entitlements. Derechos que no solamente se limitan al ámbito social y político, al ámbito político y civil, sino que también tienen que extenderse a los derechos sociales, económicos y culturales, con niveles mínimos de protección para todos. Es, en definitiva, una agenda que sitúa la renovación, la reconstrucción del contrato social en el centro. Sin esa renovación, esa reconstrucción del contrato social en el frente, difícilmente podremos hacer frente a unos problemas, a un malestar en la democracia que, insisto, no se limita a determinados países, que afecta al conjunto de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sanahújas. Y sin duda has encuadrado muy bien esa necesidad, ¿no?, con lo que finalizabas, ¿no?, la necesidad de poner el contrato social en el centro. Grandes problemas, erosión, voy a citar solamente palabras que nos hacen reflexionar: erosión, desafección, crisis. Un concepto que a lo mejor no utilizamos demasiado, pero es homogeneidad en sentido negativo, ¿no?, porque tendemos a esa homogeneidad ante un mundo diversos. Esa falta de polaridad en la que ya no hay izquierda y derecha,
que has mencionado también, y esos, digamos, de alguna manera, giros que se están dando en diferentes países latinoamericanos. La importancia de esas estadísticas, de ese latinobarómetro, de esos informes y analizarlos para realmente saber cuál es la situación donde tenemos que ir. De ahí la importancia de la academia, que señalabas muy bien esa diferencia de ese diferente sombrero que tienes y en el que de alguna manera quieres expresar a través de tu ponencia aquí. Esa desafección y esa desatisfacción ciudadana, muy importante, tal vez una de las cuestiones que tenemos que debatir también aquí de manera profunda, y todo ello con un marco general que es la democracia. Hacia dónde va esa democracia que tanto nos ha costado construir. Reflexiones para el debate posterior, pero ahora quiero dar paso a la siguiente ponente, Erika María Rodríguez Pinzón, profesora de Políticas de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, colombiana de origen, doctora en Sociología, profesora de Sociología y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas. Erika, muchas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Te damos 20 minutos también. Vale. Bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que el profesor Sanahúja ya ha hecho un estupendo panorama. No sé si la presentación se ve. Bien. Hay que darle ya que se vea. Pues no se ve. Bien, pero bueno, voy a empezar hablando. Ha hecho un estupendo panorama y es cierto que para hablar de América Latina siempre es difícil generalizar, pero es cierto que las claves para entender la democracia y los problemas de la democracia son bastante generales en el continente y como en la región. Y como señalaba, no son solamente de aquellos regímenes o de aquellos países que tienen más problemas con autoritarismos, sino que son generalizadas y sobre todo van en una tendencia creciente, ¿no? Y eso es una de las claves para entender la actualidad y los desafíos, sobre todo de América Latina hacia los próximos años. Bien, ahora sí se ve. Vale. A ver. Ahora. No. Ahí está. Bien, voy a empezar muy brevemente con dos gráficos, pero de los cuales ya... lo estoy cambiando aquí. De los cuales ya ha hablado el profesor Sanahúja, ¿no? Que son el apoyo a la democracia. Simplemente puse los datos de 2010, 2017 y solo quiero que se fijen en la disminución de personas que apoyan la democracia, el 63% en 2010 y en 2017 el 53%. Y a los que les da lo mismo una democracia que un régimen autoritario aumentan del 15% al 25%, ¿no? Entonces, muy brevemente, es un panorama regional que ya nos dio el profesor Sanahúja. Y para mí otro indicador importante es la confianza en el gobierno, ¿no? Ese sistema en la institución clave que se supone que es en la que materializamos esa creencia en la democracia, que es a través de la acción del gobierno. Pues ahí hay una tendencia importante y es el cambio que se ha dado entre 1995, 2010 y 2017, que tomé como fechas de corte, cómo va creciendo los que tienen ninguna confianza, ¿no? En el 95 era el 24%, luego baja al 23% en el 2010, pero en el 2017 estamos hablando de un 41% que no tienen confianza en el gobierno. Y ese es el panorama en el que nos vamos a plantar, después de, como decía, la introducción la visión tan general que ha dado el profesor Sanahúja, para entrar en unas dimensiones más concretas del análisis. En mi caso, me partí de hacerme algunas preguntas, ¿no? Ante la pregunta que se hacía para la mesa redonda. Para mí hay unas preguntas claves después de entender el contexto regional o el panorama general. Lo primero es cómo son los procesos de renovación de la democracia y cuáles son las dimensiones a considerar, ¿no? ¿Cómo se renueva una democracia? Es una cosa que nos tenemos que preguntar todos, inclusive en Europa esa pregunta es absolutamente vigente. ¿Cómo se renuevan las democracias? ¿Es una renovación intergeneracional? ¿Es una renovación institucional? ¿Es una renovación de los procesos de participación y de representación? Luego, evidentemente, para el caso de América Latina hay que preguntarse si puede haber democracias de calidad en el marco de la alta desigualdad que se presenta en la región. Es clave. ¿Cómo se asegura y se garantiza la participación y la calidad de democracia en países tan altamente desiguales?
Y no solamente desiguales en materia económica, sino desiguales en el acceso a los recursos de la democracia, ¿no? A las herramientas de la democracia. Por otro lado, uno de los hechos emergentes, que es el voto religioso como un determinante en la democracia, porque en muchos países está teniendo cada vez un peso mayor y es muy importante dentro de la construcción del discurso político cada vez más. ¿Es comparable con las tendencias de lo que estamos viendo en Europa o en Estados Unidos, con ese voto conservador, con ese voto de ultraderecha? ¿Podría compararse? ¿No podríamos hacer algún paralelo? Desde luego eso es una pregunta a resolver. Y finalmente, realmente América Latina sigue siendo una región joven, aunque está haciendo su proceso de transición democrática. ¿Cómo se espera que esos actores jóvenes lleven los procesos de transformación, ¿no? Porque es evidente que la región tiene que transformarse, pero ¿cómo se está involucrando a los que van a tomar el testigo? Y una pregunta que para mí que se plantea en España, que es un debate muy vivo en España, pero que yo creo que también es necesario plantear en América Latina, que es la necesidad de renovar intergeneracionalmente los pactos, y especialmente el contrato social, ¿no? ¿Cómo se renueva ese contrato? ¿Cuáles son las herramientas para renovar ese contrato? ¿Cómo se construyen esos diálogos intergeneracionales que permiten la renovación de ese contrato? Y esa es una cosa que en una región ampliamente elitista, con una élite muy permanente a lo largo del tiempo, prácticamente histórica, hay que plantearse, ¿no? ¿Cómo le estamos entregando ese testigo de la democracia a personas que saben que no cambia fácilmente porque siguen siendo los mismos los que están en el poder? Hay que renovar ese pacto. ¿Cómo se mantienen esas élites para que en el futuro, cómo pretenden mantenerse ante la emergencia de nuevos actores políticos o de la entrada de esos actores jóvenes al ejercicio de la democracia? Bien. Para mí, voy a volver, bien. Para mí estas dimensiones hay tres partes donde podemos ver que tendríamos que analizar esas preguntas para darle respuesta. La parte estructural, evidentemente, hay que hablar de la desigualdad en América Latina, la desigualdad es estructural. No entro en la parte institucional porque evidentemente se me escapa de la capacidad de este análisis. El nuevos clivajes, que es algo que señaló también el profesor Sanahúja, es entre esas nuevas dimensiones sociales que van a marcar tendencias, que van a marcar formas en las que la sociedad decide y se siente representada, y los nuevos actores políticos, ¿no? Y entender al colectivo, el joven dentro de esos nuevos actores políticos, en el sentido de que pudiera tener una capacidad transformadora. Para eso, las tres dimensiones que elegí, en primer lugar, son las clases medias. ¿Por qué la clase media? América Latina es una región que ha estado afectada por la pobreza. La pobreza ha determinado, la lucha contra la pobreza fue la que determinó los últimos años, una lucha que fue en buena materia exitosa, pero que también está en juego en cuanto no tiene una sostenibilidad fiscal muy clara, ¿no? Entonces, el problema de la lucha contra la pobreza, el objetivo, de la lucha contra la pobreza es llevar la gente a la clase media, ¿no? Sacarla de la pobreza extrema, de la pobreza, y llevarlos hacia la clase media. Pero tenemos unas clases medias que, aunque se hayan aumentado en los últimos años, durante el último decenio, gracias a unos eventos económicos internacionales y un buen ciclo para América Latina, tienen una altísima vulnerabilidad. Entonces, lo primero que tenemos es una clase abultada, sí, una clase que ha crecido, que se ha duplicado prácticamente en una década, pero que es altamente vulnerable, que cualquier evento vital que no está cubierto al no existir unos estados del bienestar sólidos, pues te vuelve a llevar a la pobreza, ¿no? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes que asumir los gastos o el desempleo? Además es muy dependiente, obviamente, de la calidad del empleo y de las tasas de empleo. Entonces, la región es altamente vulnerable a nivel macroeconómicamente internacional. ¿Por qué? Porque sigue siendo una región productora de materias primas, lo cual la hace vulnerable a los choques externos, y además su clase media es altamente vulnerable, porque tiene riesgo de caer en la pobreza. Eso va a determinar buena parte del comportamiento de esa clase media. Más adelante voy a entrar en ello. Sin embargo, claro, tú me decías, el gran problema de América Latina es la pobreza, pero su gran herramienta es esa clase media que ha crecido. Esa es la herramienta de la democracia. Es una clase media desconfiada, no es una clase media, y en esto hay varios autores se señalaba como miedo a la clase media, como si fuera una clase media que estuviera más desafecta que otros al gobierno. No, lo que muestran los datos es que esa clase media no es mucho más desafecta que otros sectores al gobierno, está igualmente descontenta, pero dentro de la media del descontento que también presentan las clases más populares, ¿no? Es una clase media descontenta con las instituciones, y es una clase media que especialmente no ha visto que se respondan sus demandas al llegar a ser clase media. Las demandas de la gente, evidentemente, al pasar de la pobreza a la clase media cambian.
demandan más servicios, demandan más bienes públicos, demandan otras clases y otra calidad de bienes públicos. Y esas demandas no se han visto resueltas, por lo cual también hay una desafección con el sistema institucional, no solamente con el gobierno, sino que ya con todo el reflejo en las instituciones y en las políticas públicas. Bien, aquí hay algunos datos de esa desafección para demostrar que está dentro de la media de la desafección y del descontento popular. En América Latina, la clase media no es especialmente más descontenta, pero está altamente descontenta, ¿no? ¿Qué me preocupa de aquí? Hay que ver las clases medias como actor político, digamos, como no es un actor político en términos de teoría política, pero entendemos que las clases medias, sobre todo cuando se han generado expectativas, ¿no?, de lo que representaba tener una capacidad de consumo, poder acceder a determinados bienes, servicios, unas expectativas de cambio generacional, de movilidad social, pues evidentemente las expectativas juegan ahí un papel muy importante, la aspiración y el enfrentamiento a la realidad. El enfrentamiento a la realidad de esas clases medias es, decimos, sí, ahora puedes consumir, pero, ojo, que sigues siendo vulnerable. Ojo, que por mucho que tus hijos puedan acceder a determinadas mejoras frente a la vida, no necesariamente van a tener la movilidad social ascendente garantizada. ¿Cómo responden las personas a esos desafíos, ¿no? Al verse, recuerdo mucho el caso de Chile, ¿no?, después de la dictadura, que se hablaba de todo eso que iba a venir bueno para la clase media y cómo el no conseguirlo generó una altísima desafección y una altísima frustración, ¿no? La frustración está presente cuando no consigues realmente ver materializadas las mejoras en tu vida o cuando sigues viviendo con miedo. El miedo es una cosa que va a pasar un poco más adelante. ¿Cómo se relaciona con la política esa clase media? Tiene un deseo de cambio, quiere que las cosas cambien, pero es desafecta al mismo tiempo, pero está descontenta, las instituciones no funcionan bien, no se siente representada y le da gran importancia a la desigualdad como uno de los efectos, como uno de los grandes males de la sociedad. Y es una clase media con miedo. Como decía, tiene un miedo vital porque sabe que no está anclada, digamos, en esa posición que ha conseguido, posición económica, pero además tiene miedo porque el contexto en general, tanto el contexto económico como el contexto social, tiene altos niveles de riesgo, ¿no? Y el riesgo, además, es riesgo vital, porque estamos hablando de una de las regiones más inseguras del mundo. Entonces, la seguridad aquí juega un papel muy importante. Y juega un papel importante porque no solamente genera miedo a los que han conseguido tener algo, ¿no?, que te roben, que pierdas esos medios de vida, sino que además tiene un miedo, un rechazo a otras clases de las que se supone provienen las amenazas. Y ese es uno de los grandes desafíos. Es que así como en Europa se ha construido el discurso del miedo viene de fuera, ¿no?, la amenaza viene de fuera, en esta sociedad la amenaza viene de dentro. Viene de las comunas, viene de las favelas, viene de los cerros orientales en el caso de Bogotá. Entonces, esa división que se construye, ¿no? Yo llego a la clase media y ahora tengo miedo de los otros porque son fuentes de amenaza. La desigualdad social no es solamente un problema en el sentido social de los derechos de las personas, sino también una ruptura de ese contrato social, porque se construye un otro dentro de tu propia sociedad y al cual esto es un discurso securitizador muy importante que le da un peso como la amenaza, como el enemigo. Y por tanto, y aquí es muy importante tenerlo en cuenta, el miedo es un movilizador. Y esta es una de las grandes, para mí es uno de los grandes desafíos, y es que en cuanto el miedo sea un movilizador político, va a ir en contra y en detrimento de la democracia. ¿Por qué? Porque promueve soluciones fáciles. Y ese es el gran dilema, ¿no?, los procesos de punitivización. Pongamos penas de cárceles más altas. Eso es muy fácil decirlo, pero no soluciona nada. Las cárceles están a tope en América Latina y el crimen no baja. Vamos a bajar la edad penal porque los jóvenes cometen crímenes. Es una cosa en la que entraré más adelante, ¿no? Pero eso tampoco resuelve nada realmente. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un delito aspiracional, porque sigue habiendo una gran desigualdad entre los jóvenes, pero es un movilizador político, y es un movilizador político tremendamente peligroso. Sin embargo, también tenemos que ver la clase media como potencial. Primero, tiene un peso demográfico altísimo. En la anterior imagen yo mostraba que en algunos países 70-80%. El segundo es que la clase media tiene conjuntos de elección más amplio. El problema de la pobreza es que te limita la libertad para elegir, la libertad para hacer cosas, ¿no? La clase media ha conseguido esa parcela de libertad para poder hacer algunas cosas más, como por ejemplo movilizarse políticamente, para ampliar sus conjuntos de elección. Tiene además las herramientas formativas para ello.
Por tanto, es una oportunidad. Y también tiene una mayor capacidad de acción social y movilización. No es una clase media apática necesariamente. Y esto lo hemos visto en algunos países. Han habido movilizaciones importantes en Argentina, en Brasil, en el anterior periodo presidencial, donde hubo movilizaciones en las cuales la clase media se movilizó por servicios públicos, por ejemplo, porque le afectaba claramente la baja calidad de los servicios públicos por los cuales ya se sentía un demandante en pleno derecho porque estaba pagando impuestos. Entonces sí tiene capacidad de movilización social y sí se moviliza cuando ve la necesidad. Otra de las dimensiones, la segunda dimensión para mí importante es el clivaje, donde se ve unos cambios importantes en la materia de la definición identitaria, es el religioso. La religión tiene un papel muy importante y concretamente el factor religioso evangélico. En esta gráfica podemos ver que el cambio religioso de América Latina en el último siglo, como la raya superior, la línea superior son los católicos que descienden claramente y la línea media son los protestantes que aumentan y tienden a converger, ¿no? Ese cambio tiene un reflejo político, pero tenemos varias preguntas sobre ese cambio porque nos llama mucho la atención, ¿no? Los resultados electorales están haciendo que en muchos países nos llame la atención el peso político que pueden estar teniendo, pero hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Hay que revisarlo con mucho más cuidado. Lo primero, porque la presencia regional es diferenciada. En este caso, generalizar es difícil. Es distinto la presencia religiosa en Guatemala, en Centroamérica, que lo que está ocurriendo con la presencia en Colombia, por ejemplo, porque son estructuras distintas. Las iglesias, hay que entender que es un conjunto de iglesias evangélicas, no una sola, con distintas formas de acción y con distintas formas de movilización social. No se pueden agrupar en un solo paquete como sí se podía hacer con el catolicismo. Hay que entender que aquí el factor de los políticos evangélicos tiene un peso importante y una de las cosas que demuestra la evidencia estadística o la evidencia electoral en realidad es que no es solamente el hecho de que no es el voto por la religión, sino el voto por la figura en muchas veces la que determina el peso de los evangélicos. Es decir, sigue teniendo un papel importante el peso de las figuras, quién se presenta, ¿no? Caso de Costa Rica, por ejemplo, donde llegó a segunda vuelta un evangélico, pero no era simplemente el voto evangélico lo que explicaba, sino era esa figura que era capaz de aglutinar más que el voto evangélico. Entonces, nos tenemos que preguntar si son políticos evangélicos o evangélicos políticos, si es solamente la pertenencia a la iglesia lo que da esa capacidad de movilización o sigue siendo la capacidad y el carácter de esa figura que aglutine o que se presente enarbolando esa bandera. Como proyecto político, y aquí es donde más me interesa adentrarme, ¿no? Es un proyecto político. Es un proyecto de gobierno. Tendríamos que ver el papel de la Iglesia evangélica. El modelo, digamos que ha evolucionado a lo largo del tiempo, ha cambiado, pasó de ser un modelo evangelizador, bueno, es esencialmente un modelo evangelizador, pero pasó de ser un modelo esencialmente protector de valores a ser un modelo transformador de la sociedad. Y eso le ha permitido calar, ¿no? Y eso le ha dado una capacidad de movilización, porque sus fieles no son solamente fieles y seguidores, sino que también son reproductores de la ideología. Por eso tiene esa capacidad de penetración. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan un proyecto de gobierno como tal. Y aquí eso ¿cómo lo vamos a ver? Porque son claves, son más bien partidos en cierta forma bisagra, como se llama en España, o son claves de las coaliciones, pero no por un proyecto político propio único, proyecto de gobierno. En eso se diferencia, por ejemplo, cuando podíamos verlo en el caso con las derechas europeas tienen proyectos de gobierno. Los evangélicos en América Latina no tienen un proyecto de gobierno claro, ¿no? Aquí hay temas en los que son especialmente comunes a todos, ¿no? Contra el aborto, la defensa de los valores tradicionales, pero en eso les permite pactar con otros partidos. Hace un rato en el café hablábamos del caso de México, AMLO ha pactado con los evangélicos, pero en la mayoría de países pactan con los países conservadores. En el caso de Colombia tuvieron un peso muy importante en el plebiscito por la paz. Los evangélicos tuvieron un peso importante en la definición del no al plebiscito por la paz, pero bajo la bandera de Uribe, no como ellos solos. Entonces, ellos estaban vinculados a un proyecto conservador que estaba por encima y que ponía en cuestión el proceso de paz, pero estaba por encima del proyecto político propio.
Hay una cosa que sí me parece importante a nivel sociológico de los evangélicos y es la construcción de comunidad. Y es una cosa que no podemos perder de vista porque estamos hablando de contrato social. Y ese contrato social que hemos visto que las clases medias tienen miedo de otras clases, que hemos visto que hay rupturas intergeneracionales del contrato social, pero los evangélicos tienen capacidad de construir comunidad. Y en eso es lo que refleja parte de su éxito, ¿no? El ser capaces de construir identidades y puntos de comunión, inclusive interclases. En los años 70, en los años 80, hablábamos de unos grupos evangélicos que estaban especialmente en los sectores rurales. Ahora hablamos de grupos evangélicos que han penetrado verticalmente en las sociedades en América Latina, es decir, han entrado a los sectores productivos, a los profesionales. ¿Cómo son capaces de construir comunidad? Y esa capacidad que han tenido y por qué había ese espacio abierto para que alguien viniera a aglutinar con sentimiento de comunidad a alguien, ¿no? Es crear ese sentimiento. Eso es una de las dimensiones que para mí sí son importantes y que hay que revisar. Digamos que ese espacio está vacío. Yo puedo hacer algunas hipótesis, por ejemplo, el cambio en la doctrina social de la Iglesia Católica aportó, porque hubo un cambio muy profundo en el que la Iglesia dejó de ser incluyente en muchos sentidos, cuando sí lo fue en los años, hasta los años 70 en América Latina. Bien, voy a dejarlo ahí porque me queda poco tiempo. Sí. Bien, y finalmente quiero cerrar con un tercer actor, ¿no? Y en este caso son los nuevos actores. ¿La juventud es un nuevo actor? Sí, no, es un actor que ha estado siempre ahí, pero los jóvenes cambian y las generaciones cambian y las expectativas de las generaciones cambian. Y ese cambio hace que tengamos que estar generando continuamente herramientas nuevas para poder dialogar con los jóvenes, integrarlos y hacer que tengan una ciudadanía efectiva. Lo primero es que las ciudadanías no empiezan a los 18 años cuando puedes votar, ¿no? El joven tiene que entender que vas a ser un ciudadano desde mucho antes. La construcción de esa ciudadanía va de antes. Y eso pasa por los procesos de socialización. Y aquí voy a mencionar una cosa que el profesor Sanahuja había mencionado. Y es que al tener procesos de socialización dispares, tenemos también ciudadanías excluyentes construidas desde la base. La educación tiene un papel muy importante. La educación, donde se divide ricos, clase media y pobres, no es un proceso de socialización formal y en América Latina tiene un papel muy relevante porque construye sociedad excluyente. No hay principios comunes de construcción de socialización. Me imagino que todos los que somos latinoamericanos de origen tendremos muchos ejemplos de cómo se hacen divisiones desde la infancia, de hecho, donde no hay una construcción de ciudadanía. ¿Cómo voy a esperar que cuando tengan 18 y voten tengan sentimiento de ciudadanía cuando han crecido excluidos, ¿no? En guetos pequeños, cada uno en su sitio, sin mezclarse, sin esa idea de transversalidad social y de solidaridad entre clases? Otra cosa que afecta gravemente esta exclusión, porque yo creo que la política con los jóvenes está marcada claramente por la exclusión, es el capital social como patrimonio. Tú no solamente heredas dinero, no solamente heredas la casa de tus padres, es que heredas el capital social. Y eso es uno de los grandes problemas de la pobreza. La pobreza excluye porque te quita herramientas para hacer tu vida de ciudadano. Cuando el capital social se hereda, la desigualdad en el capital social también se hereda y la capacidad de participación política. Esto tiene que ver con mayor desigualdad, pero no solamente desigualdad, como decía, económica, sino en el acceso a la representación política. Y finalmente, aquí como se me ha terminado el tiempo, voy a cerrar con una cosa que me parece muy importante, y es el peso de la criminalización de los jóvenes de clases bajas. Cuando hablábamos de esa sociedad excluyente en la cual el otro es concebido como enemigo, es que el problema es que ese otro es esencialmente joven. Y eso nos está haciendo, tenemos un futuro minado en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa con ese populismo punitivo? Que apunta especialmente a los jóvenes, a esos jóvenes que tienen problemas de inclusión, que tienen una serie de problemas sociales estructurales, pero se les ve como amenaza a ellos. Yo he tenido la oportunidad de visitar cárceles de jóvenes en muchos sitios de América Latina y te das cuenta que el perfil es muy similar, ¿no? Tú estás porque estás aquí por consumo de drogas o por tráfico de pacientes en pequeño nivel y estás minado como generación, porque afecta especialmente a una parte de la población. El miedo del que hablábamos antes tiene una repercusión aquí, claramente, y eso va a afectar claramente el futuro de América Latina. Bien, no es más. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Sin duda, una presentación muy compleja, como lo es la sociología en sí, temas muy diversos
pero que también tenemos que tener en cuenta los que has tocado, ¿no? Hablando de esos problemas estructurales de las clases medias, ¿no? El problema al que se enfrentan las clases medias, que, bueno, pues que ha creado ese proceso democrático y que ahora mismo ven sus temores en la desaparición de ese poder adquirido, pero que al mismo tiempo son pilares de la sociedad, ¿no? Y cómo ese miedo es un factor de movimiento a la hora bueno, pues de ver todo lo que está pasando y analizar todo lo que está pasando a nivel, en este caso Latinoamérica, pero a nivel global, ¿no? Ese miedo al otro o ese miedo a perder lo que tiene. Es un factor también muy importante del que quizás no se habla demasiado o se habla de manera bastante negativa, es el factor religioso, que también las has mencionado. Una visión muy diferente, a lo mejor, la que tenemos ahora mismo en Latinoamérica con la que tenemos en Europa, siendo Latinoamérica un país mucho más religioso y Europa, pues, bueno, pues ahora mismo más, digamos, agnóstica, por decirlo, salvo en algunos países donde la religión todavía tiene esa influencia, pero esa capacidad de construcción de las comunidades, ¿no? Del factor religioso que también hay que tener en cuenta y que, en definitiva, forma parte de nuestra cultura y de nuestra historia y de nuestro día a día, y que todavía sigue en el debate político, tanto europeo como actual. Y, finalmente, ese tema tan crucial como es la juventud. La exclusión de la juventud en esa participación ciudadana. Sin duda, un análisis muy profundo. Yo me quito el sombrero por haberlo realizado en 20 minutos, pero todavía ahora vamos a tener una hora para el debate, para profundizar, pero sí que me gustaría saber cuál es la visión que tiene Andrea Patón González, que ella es del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Te agradecemos que estés aquí y estamos atentos a tu interpretación de lo que has escuchado aquí. Te damos 5 minutos para ello y luego comenzamos el debate. Vale, perfecto. Pues muchas gracias Erika, muchas gracias José Antonio. A mí, bueno, por razones obvias, la cuestión de la juventud pues me ha tocado mucho y creo que voy a apelar a mi intervención sobre la juventud. Y es que, bueno, me ha parecido muy interesante la cuestión de cómo estamos renovando esa democracia, incluyendo estos actores jóvenes, cómo vamos a hacerlos partícipes, porque en cierto modo todos los jóvenes que por lo menos estamos aquí presentes hemos nacido en democracia. No sé si somos capaces de valorar todo lo que ha costado esa democracia. Entonces es que algo como que hemos dado por hecho. Entonces parece que hemos avanzado en la renovación, en ese paso intergeneracional, pero estamos viendo que las fuerzas ascendentes suponen una vuelta atrás sobre los valores que hemos logrado. O sea, ese auge de estos hombres fuertes que están en contra de la mayoría de derechos humanos alcanzados, en contra de las leyes de género, en contra del colectivo LGTBIQ, todo eso responde a una vuelta atrás que a los jóvenes nos está afectando y que nos va a afectar porque es el futuro cercano. Yo me acuerdo, bueno, lo típico que te dicen tus padres de no vas a vivir, vas a perder calidad de vida, no vas a vivir como nosotros, el piso en la playa te puedes olvidar, claro, pero es que ya no es piso en la playa, es que nuestros hijos, de los que estamos aquí presentes, puede que no puedan respirar el mismo aire que estamos respirando. Es que es totalmente diferente, entonces tenemos que llevar a cabo ese despertar que tenemos las fuerzas, tenemos las ganas, sin embargo tenemos que entrar en ese establishment, en esa manera de funcionar que tiene la política, las instituciones, para que esto sea de verdad. Y bueno, a mí también me ha llamado la atención de la intervención de José Antonio la cuestión de la mercantilización del voto, de cómo se está utilizando el voto como un castigo por motivos económicos y cómo las redes sociales están afectando, y la desinformación, que es algo que nos afecta mucho a los jóvenes, cómo está teniendo a ver, que yo me explico un poco regulero, está afectando directamente a las cuestiones democráticas. Entonces, esa insatisfacción, la cuestión de la clase media, que cada vez es una clase media que se debe redefinir, que no es como la de nuestros padres, y que a los jóvenes nos va a tocar vivirla de otra manera y conforme bien podamos. Así que muchas gracias. Y si hay más preguntas. Muy bien, muy bien. 2 minutos y medio. Reacciones por parte de los ponentes. Hablamos del despertar necesario de la juventud. En realidad es que ha estado dormida todo este tiempo, esta última generación.
¿Realmente es necesario ese despertar o simplemente no se han dado las condiciones o no han tenido los instrumentos, las vías para ser escuchados? Bueno, yo quisiera hacer un comentario ligando tanto la intervención de la profesora Rodríguez Pinzón como la intervención de nuestra comentarista, de Andrea, que tiene que ver con la forma en la que normalmente nos aproximamos a la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y es que tenemos profusión de datos estadísticos sobre la desigualdad de renta y normalmente utilizamos el índice de Gini u otros índices análogos que hacen un corte en un determinado momento, cronológicamente, y nos dicen cuán polarizada está la distribución de la renta, del ingreso. Ya tenemos un problema ahí porque nos habla de ingreso, pero no nos habla del patrimonio, ¿no? Y tenemos que pensar también en que las cifras de PIB no recogen esos activos que muchas veces marcan la diferencia. Primer elemento. Bueno, podemos incluso ampliar nuestra concepción de desigualdad e introducir la desigualdad de género, la desigualdad por razones socioculturales, étnica, por lugar de residencia, y vamos a tener una visión más multidimensional y compleja. Pero, de nuevo, se trata de un corte en un determinado momento. Y esto no quiero quitarle importancia, la tiene y es determinante, pero no le estamos prestando suficiente atención a la desigualdad de oportunidad. Y un elemento importante del contrato social es la suposición de que las sociedades son sociedades abiertas. Abiertas en el sentido, ¿no?, de que el origen, la cuna, no determina tu suerte en la vida, o debe hacerlo en pequeña medida. Entonces, lo que estamos teniendo, me parece que la cuestión clave radica justamente ahí, y que tenemos que poner el acento en mucha mayor medida en la desigualdad de oportunidad. ¿Por qué razón? Pensemos en primer lugar en Europa, adelantando algo de lo que esta tarde puede tratarse, y es en Europa, en los países avanzados, se está rompiendo la idea, nuestras sociedades son relativamente más abiertas, ¿no? Y fundamentalmente la educación, y especialmente la educación superior, ha sido un mecanismo, ¿no?, de ascenso social a través del cual se podía escalar, a partir del mérito, se podía escalar posiciones, mejorar la posición en la vida. Hoy lo que estamos encontrándonos en las sociedades avanzadas, por distintos procesos, son sociedades más segmentadas y donde esa suposición se está poniendo en cuestión. Las clases medias hoy, que son las más amplias en nuestras sociedades, ya no tienen la certeza de que la siguiente generación no ya que pueda ascender verticalmente como lo hicieron la anterior, sino incluso que puedan mantener la posición que tienen. Se está viendo un proceso de desplazamiento hacia abajo que está haciendo a nuestras sociedades avanzadas más segmentadas, más cerradas. Y este es un elemento importante a la hora de poner en cuestión nuestro contrato social básico. Lo que ocurre en América Latina y en otras regiones, en países emergentes del mundo del desarrollo, es exactamente lo contrario. Y es que ese ascenso de las clases medias, que es el cambio social más importante, está suponiendo aspiraciones crecientes en términos de ascenso social. Entonces, un dato, por ejemplo, que nos recuerda en muchas ocasiones la secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, y es que en este momento más de la mitad, casi 2/3 partes de los estudiantes universitarios en el conjunto de América Latina lo son de primera generación. Es decir, sus padre y o madre no han tenido estudios universitarios. Esto es un proxy, es un indicador de que efectivamente está habiendo procesos de movilidad social ascendente. Pero las sociedades latinoamericanas siguen siendo sociedades muy segmentadas, ¿no? Y donde a menudo esas personas que adquieren estudios universitarios se están encontrando con bloqueos que tienen muy poco que ver con el mérito, que tienen muy poco que ver con la capacidad, que tienen que ver con el color de piel, que tienen que ver con la extracción social, que tiene que ver con eso que se llama el capital social, y son élites que no se están renovando, que están muy, muy cerradas. Y esto también, cuando América Latina necesita una renovación del contrato social para configurar sociedades más abiertas, donde la movilidad social ascendente sea posible, pues esto no se está verificando. Concluyo con esta larga intervención, pero diciendo que fundamentalmente igualdad de oportunidades en este momento lo ha sido importante siempre, pero más importante ahora sí cabe para discutir esta cuestión. Y vinculado con la igualdad de oportunidad, el supuesto, la premisa de que un componente clave del contrato social ha de ser la existencia de sociedades abiertas que permitan la movilidad social ascendente. Gracias. Gracias, José Antonio. Erika, ¿algo que comentar? Solo muy brevemente, recuerdo que hay un informe del Banco Mundial justamente que decía que hay movilidad social frente a tus padres, pero no frente a tus pares. Porque es que justamente no solamente heredas el hecho de que te envíen a la universidad y hayan hecho un enorme esfuerzo para pagártela, que en América Latina además es un esfuerzo monetario muy importante, enorme, que además mina la capacidad económica de las familias, pero es que aunque estudies, no cuentas con el capital social, porque es que ese es un patrimonio, es que también te lo heredan, ¿no? El hijo de, el color de piel, lo que tú decías, el apellido, los contactos, el inglés,
Todo eso que te han dado y esa capacidad para actuar, además en sociedades que son claramente muy clasistas, ¿no? ¿Cómo te llamas? En América hay unos estudios muy interesantes que analizan cómo el nombre es un factor de movilidad social o de bloqueo social, ¿no? Si tienes un nombre gringo inventado, ya no eres gerente de la empresa, ya te quedas en un nivel más abajo, porque es un factor que ya determina hasta dónde puedes llevar el clasismo. Sí. Muchas gracias. Preguntas. Fenomenal. Vamos a ir cogiendo de 4 en 4. Si os parece bien, empezamos. Vamos a ver, ya primero a coger preguntas de los alumnos. Tenemos aquí 2 delante. Vamos a ver, pues vamos primero por aquí. ¿Te presentas? Hola, soy Francisco. Con el micrófono, por favor. Hola, soy Francisco. Vengo de Chile, soy abogado. Estoy haciendo un máster acá en la Universidad de Málaga. Tengo una pregunta primero para Erika, muy corta. Tiene que ver con el castigo del voto en los grupos de voto evangélico o religioso. Si existe algún estudio que luego de que, como esta dinámica que tenían de pactar con cualquier partido político en base a sus intereses y no un programa político, una vez decepcionado frente a un incumplimiento, ¿hay castigo de voto en las próximas elecciones? También por esta dinámica que tienen de organizarse. Y una pregunta para José Antonio en cuanto a la falta de participación en la democracia actual. ¿Pasaría una solución a esta falta de participación con un nuevo régimen político o de participación? Más que nada me centro en que Latinoamérica está lleno de centralismos y tal vez un modelo de autonomías incentivaría la participación ciudadana, digamos, porque sí, Latinoamérica es muy centralista, lamentablemente. Eso. Muchas gracias. Aquí al lado. David San Juan, representante en España. Una cuestión muy concreta, cuando has hablado de solidaridad vertical y horizontal, había una frase de Eduardo Galeano que decía que se hace política de caridad, que es vertical y humillante, y la política de solidaridad es una política horizontal de igual a igual. Y por el tema del miedo, ahora en Uruguay, que hay las elecciones en octubre, se ha conseguido un plebiscito que es el de vivir sin miedo, que se ha metido en cuestión en campaña, ya no solo de cuestión partidista, sino cuestión de Estado, que bajar la edad punitiva de 16 años. Me gustaría saber tu opinión, porque ha movilizado no solo en partidos, sino a toda la sociedad. Y otra pregunta concreta es, bueno, yo que estoy bastante con el tema de movilidad educativa, si crees que en América Latina falta mucho también empezar a potenciar el término de movilidad educativa, dar becas, pero no solo en cuestiones de países, sino la relación entre los países, la integración de como se lleva ahora con las universidades europeas. Y otra cuestión bastante concreta es el tema del aborto en Argentina. Es decir, como has dicho, proyecto político, cuestión religiosa, para mí me gustaría saber qué ha pesado más, aunque están todo irrelacionado, si el tema de la dualidad entre el interior del país, que los senadores han cambiado el voto en la Cámara de los representantes políticos, de los diputados, o se ha pesado más la cuestión religiosa o el proyecto político de los partidos, qué decisión, porque al final ha sido un movimiento más de la juventud, no solo de las mujeres, sino de toda la sociedad, qué cuestión ha sido más ponderante. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra por aquí. Te presentas. Levántate para que te veamos, porque no sé si con la columna a lo mejor no. Y así te pueden coger también mejor las cámaras. Muy buenas a todos. Yo me llamo Frank y estudio el doctorado en la Universidad de Santiago en temas de migraciones e interculturalidad. Y en ese sentido, la siguiente intervención es básicamente una impresión que estoy teniendo en general de las ponencias, y es que se entiende el término de integración mencionado anteriormente como, creo yo, como un diálogo establecido entre los mercados desde un punto de vista efectivamente económico, pero noto la ausencia de un diálogo, comunicación intercultural. Como método de crear conciencia de la necesidad de un marco común de colaboración, desarrollo, no solo restringidas al marco financiero mundial. De otra forma, no me parece que la integración sea tal, sino se convertiría en una especie de expolio. Por tanto, y resumiendo,
me parece que la redefinición del contrato social y la relación del hombre con su entorno debería pasar por una visión un poco más empática, teniendo en cuenta las emociones ligadas a la cultura y a la identificación individual con respecto a la colectividad. Por tanto, me parece que el rol de la educación, que se mencionaba antes en este sentido, es crucial para legitimar un diálogo intercultural, y creo que las políticas tienen que ir en favor de esa educación y no en contra, como están yendo a todas luces. Esta es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Fran. Entiendo que es más un comentario, pero que seguramente tendrá reacciones por parte de los intervinientes. Por aquí, Erika, creo que también estás levantando la mano. Ir levantando las manos si alguno más tiene intervenciones, ¿vale? Que vaya viendo. Tenía por allá atrás. Vale, de acuerdo. Hola. Erika Ruiz, Fundación Carolina. Yo tengo mi sesión el viernes, pero no puedo evitar. Me tendría que sentar ahí a conversar. Pero bueno, tres cosas que creo que tenemos que introducir en el análisis. Esto ya lo hemos conversado en otro momento, pero en el caso de hablar de nuevas clases medias o de clases medias más amplias en América Latina, hay que tener cuidado con el término. Creo que lo estamos utilizando como taquigrafía conceptual y hablando de una cosa como clase media que no es clase media. Al final es una suerte de clase media del chino, para que nos entendamos, y no es la clase media tradicional, sin hacerla mejor o peor, sino simplemente que involucraba una serie de elementos, de valores y de aspiraciones que esta nueva clase media económica, que sobre todo económica, no tiene, que los orígenes de esos ingresos son probablemente el comercio informal, el narcotráfico, la corrupción o cualquier otra cosa, y que definitivamente no se vincula con un mayor apoyo a la democracia, que sería lo que esperaríamos de sociedades con clases medias más amplias, que el modelo político predilecto fuera la democracia. En ese sentido, creo que en el análisis de por qué los latinoamericanos estamos frustrados con la democracia o se le desprecia, creo que hay que considerar también los matices y los cambios que tiene que ver con que en dónde la democracia y cómo llegó la democracia a ese lugar. Es decir, yo creo que aquellos países que tuvieron dictaduras, Chile, Argentina, Brasil, podrán tener una visión de la democracia porque saben lo que es no tenerla, mientras que otros vivían en regímenes autoritarios, si quieren, pero no eran dictaduras, y en ese sentido, ¿qué valor puede tener la democracia? Y tercero, creo que tenemos que introducir la variable del cambio en los valores de estas sociedades. Es decir, hoy en América Latina pesa mucho más cuánto dinero tienes que la formación, los estudios, los posgrados o lo que tú quieras, o que hables inglés, decía Erika. Y de dónde viene ese dinero aparentemente ya no importa. Es decir, ha dejado de haber una suerte de sanción social sobre de dónde provienen esos fondos. Si esa es la expectativa, pues evidentemente ni el Estado ni un gobierno que se elige democráticamente va a brindar esas cantidades de dinero que brindan estos otros actores que están más que presentes en la región y que están alterando el contrato social en buena medida. Es decir, cuando además los proveedores de servicio son también estos grupos. Colombia es un caso, México es otro, es decir, son los cárteles del narcotráfico los que proveen salud, educación y otra serie de cosas. ¿Cómo puede defenderse un modelo democrático? Muchas gracias, Erika. Creo que tenemos de momento suficiente material. Hemos hablado de nuevo de religión, el tema de la participación, se ha incluido el tema del aborto también ligado a la religión, tema de interculturalidad, diálogo, comunicación. Diferencias culturales, el tema de los valores que ha sacado ahora recientemente Erika, ligado también a esos orígenes de la democracia. Es bastantes temas muy complejos, a ver cómo podemos darles respuestas. Bueno, muchas gracias. Contesto en primer lugar. ¿Tu nombre, perdona? Francisco. Bueno, has planteado dos cuestiones que son regionales, aunque uno rastrea la agenda chilena también en las dos preguntas que has planteado, ¿no? Justamente esta semana pasada he tenido la oportunidad de estar en tu país y, bueno, en las conversaciones que he tenido con politólogos y políticos, una de las cuestiones que emergía era el cambio que se había producido en Chile cuando se había eliminado el voto obligatorio y se había pasado al voto voluntario, y inmediatamente pues, se produce una caída, ¿no?, de las tasas de participación que están siendo muy bajas. Y bueno, esta es una diferencia
diferencia es un matiz importante, porque hay todavía algunos países en América Latina que tienen el sufragio obligatorio. Pero la tendencia general, ¿no?, es efectivamente a menores tasas de participación, a tasas de abstención elevadas, con todos los matices que se puedan introducir. Y esto yo creo que entronca muy bien con lo que señalaban las encuestas, es decir, el desinterés en la política. Y también el desinterés suele estar emparentado o ser la antesala de un fenómeno que nos debe inquietar, que es lo que se denomina la antipolítica. Es decir, el posicionamiento, ¿no?, en el cual se cuestiona la política per se, la política democrática, y que viene acompañado de discursos del tipo de todos los políticos son iguales, todos son unos corruptos, todos hacen lo mismo, etcétera, etcétera. Históricamente la antipolítica es la antesala, cuando se extiende y es mayoritaria, es la antesala de los regímenes autoritarios, ¿no?, y legitima y cumple una función de legitimación de esos regímenes, ¿no? Entonces, esto desde luego es una voz de alarma, ¿no?, y el caso chileno, como otros muchos, lo plantea. La otra cuestión, que también es un debate en Chile, es la cuestión de la descentralización, ¿no? Y bueno, claro, es descentralización, es desconcentración, implica competencias, implica recursos, ¿no? En general, América Latina tiene la tendencia, de nuevo estoy generalizando, lograr una apreciación sobre esto, pero efectivamente tiene la tendencia, tiene una cultura política, una tradición de centralismo muy acusado. Y sobre esto, la verdad, habría que preguntarle más a un politólogo. Yo soy internacionalista y estoy ahora entrando en asuntos más propios de esa disciplina, pero desde luego hay un ámbito en el que sabemos que mayores competencias y recursos revitalizan la participación, y es en el nivel local, ¿no? Y parte de la agenda de desarrollo, parte de la agenda de vinculación de la sociedad, de los individuos con la sociedad, pasa por el nivel local. Todo lo que es la agenda de los ODS ha de localizarse. Y un problema muy serio que tenemos en el conjunto de la región, y también en otros lugares, es que los ayuntamientos, los municipios, no tienen ni las competencias ni los recursos para hacer todo aquello que se requiere y que podrían hacer. Entonces, un cambio en el régimen municipal, también probablemente en materia de gobierno regional, pero especialmente en el gobierno municipal, en cuestiones como medio ambiente, calidad de vida, saneamiento, en cuestiones que además están muy cercanas a la ciudadanía, seguridad ciudadana. Muchas veces dependen de políticas estatales, los municipios no tienen ni las competencias, ni mucho menos los recursos, y sin embargo sí hay soluciones a nivel local, ¿no?, que son útiles. Una verdadera gobernanza multinivel requeriría una profunda reforma y otorgar más poder a ese nivel de gobierno, y desde luego yo creo que esto podría, no necesariamente, pero podría revitalizar la participación ciudadana y acercar a la ciudadanía con la acción de gobierno, mejorar la responsabilidad, la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Eso es lo que puedo decirte. Bueno, segunda cuestión, se han hecho unas consideraciones sobre casi, yo diría, de filosofía política, Fran, sobre la integración económica. Desde luego, los que trabajamos en integración regional en América Latina, ¿no?, consideramos que la integración de los mercados es necesaria, ¿no? Es decir, entre otras cosas, porque además una característica de muchas economías latinoamericanas, y viene de antiguo, es que se caracterizan por ser altamente oligopólicas, ¿no?, en donde muy pocos grupos económicos controlan sectores muy importantes de la economía, y han vivido muy bien, y en algunos casos siguen viviendo muy bien, detrás de fronteras relativamente protegidas y de mercados relativamente protegidos. Entonces, ponerles a competir para que tengan que reinvertir los beneficios en ser más eficientes y competitivos, en vez de, permíteme que lo diga de una manera un poco directa y brusca, en vez de obtener rentas extraordinarias para sacarlas a Miami o meterlas en el circuito financiero, pues la integración económica sigue teniendo un papel muy importante. Ahora, la integración económica, ya en los años 60, Jan Tinbergen, un teórico, decía que hay dos agendas de la integración. Esto también lo contaba Friedrich Scharpf cuando hablaba de la integración europea, lo que llamamos integración negativa y positiva, y no es buena y mala, no. Integración negativa es la eliminación de barreras a la circulación de factores, las 4 libertades en las que se basa, por ejemplo, nuestro mercado interior, ¿no?, que son necesarias. La integración positiva es la construcción de instituciones y de políticas activas, ¿no? Y esto es muy importante, porque significa dar a los poderes públicos, ¿no?, mayor capacidad regional para hacer las transformaciones estructurales necesarias, ¿no?, para generar infraestructura, para invertir en educación, no hacerlo solo a nivel nacional. Entonces, siempre reivindicamos, en América Latina como en otras partes, una integración
una agenda negativa que elimine barreras, pero una agenda positiva de construcción de instituciones que permitan gobernarnos a nosotros mismos y que permitan hacer cosas que se necesita para hacerlo. Los mercados son, digamos, dinámicos, la competitividad se genera, la productividad aumenta y los salarios y las condiciones de vida también mejoran si adoptamos políticas en ese nivel. Y una última reflexión, la integración regional tiene que servir a América Latina como a Europa para tener lo que en ciencias sociales llamamos agencia, es decir, capacidad de actuar en el plano internacional. De hecho, que la Unión Europea pueda tener un papel con América Latina en los asuntos de ambas regiones, en los asuntos mundiales, depende en gran medida de que América Latina tenga agencia. Antes lo ha señalado el director del curso, Ramón Jáuregui, de una manera muy clara. Necesitamos a la CELAC, como también la región necesita la CELAC para sí misma. Pero sin la CELAC a nosotros nos va peor también, porque si no tenemos unos aliados latinoamericanos con una cierta cohesión interna, difícilmente vamos a poder aportar gobernanza al sistema internacional. Y le dejamos el campo abierto, ¿no?, a las potencias externas. Fijaros en este dato, ¿no? Durante mucho tiempo, fuera a través de UNASUR, de CELAC, pero América Latina se dio una mayor capacidad para resolver por sí misma sus propios problemas. Ahora lleva varios años este ciclo de gobierno de derechas, y no estoy haciendo con esto bueno a UNASUR o a CELAC, pero desde que se ha decidido desmantelar cualquier organismo, cualquier plataforma de concertación regional, la región ha perdido agencia, está siendo menos actor y está siendo tablero. ¿Tablero de quién? Pues de los estadounidenses, de los chinos e incluso de los rusos. Parece ahora que para resolver el problema de Venezuela, América Latina, como bien se decía antes, ha creado una cosa que es el Grupo de Lima, que actúa a remolque de los Estados Unidos, es decir, no actúa, ¿no? Y en realidad hay que estarle pidiendo permiso o ayuda a los estadounidenses, chinos y rusos, cuando en otros momentos de crisis muy profunda, tan o más polarizada, como fue la crisis de los 80 en plena Guerra Fría, la región cedió a sí misma una capacidad de agencia a través de la actuación regional concertada, que ahora lamentablemente está ausente. Bueno, la última reflexión respecto a lo que Erika ha señalado. Tienes toda la razón, y esto es algo habitual en estos seminarios, ¿no?, en los que intervenimos, pues hacemos generalizaciones, porque no nos da tiempo, y además tenemos que hacer el ejercicio de identificar las tendencias generales, los rasgos generales, pero efectivamente muchas veces los matices y las diferencias son claves. Así que yo te agradezco mucho esta reflexión, porque sin duda tenemos que entender las diferencias que hay dentro de la propia región y también con la experiencia histórica de otros, ¿no? Y tus observaciones sobre las clases medias pues son muy pertinentes, son muy distintas a las nuestras, por razones porque se han gestado en momentos históricos distintos. Clase media no solamente es una cuestión de renta, hay quien hizo una definición muy elemental diciendo clase media es cuando tienes $4.000 de renta per cápita, y sabemos, hay muchos estudios empíricos que a partir de ese momento las familias empiezan a comprar coches. Entonces, sí, autos. Entonces dice, bueno, esto es más complicado. Nuestras clases medias en Europa son el resultado de una acción de gobierno, de un papel redistributivo del Estado y de unos pactos sociales que se gestan en la posguerra. Las clases medias de América Latina surgen en un contexto muy distinto. Efectivamente, en ausencia de esos factores y en un contexto como es el latinoamericano, son mucho más individualistas, tienen mucha menos confianza en el Estado, son también más vulnerables, ¿no?, tienen una vinculación con la economía, ¿no?, diferente por niveles de formalización del empleo a la que existe en Europa. Entonces, todos esos matices son importantes para entenderlo. Un último elemento. Yo sí creo que los estudios universitarios siguen siendo un marcador para las élites latinoamericanas, no ya la educación pública generalizada, y esto no hay más que verlo. Es decir, la concepción de la política que existe en América Latina como en otros sitios es que solamente los muy cualificados pueden ser gobernantes, ¿no? Entonces, cuando aparece un Lula que no tiene estudios, aun habiendo sido un magnífico presidente, pues como que se le mira así. Hay que tener, parece, un máster en Harvard, ¿no?, para estar cualificado para ser gobierno. Y hay una concepción muy aristocrática y muy poco democrática de la política, ¿no? Y al final esto se convierte, los estudios, más que tener el valor en sí, para las élites latinoamericanas se convierte en un elemento distintivo de autolegitimación para la perpetuación como élites en determinadas instancias de poder que han tenido capturadas desde hace muchos años. Erika, no sé si vas a
responder a los comentarios que le ha hecho o complementarlos, porque la verdad que da poco para mucho más. Sí, da poco para mucho más. Hay muchas preguntas y además algunas muy concretas. Voy a intentar responder por orden las preguntas que se han hecho. El voto de castigo no es mi tema, con lo cual, si soy sincera, no lo he seguido, pero también me temo que hay que esperar un poco más para ver cómo se responde a este cambio de siglo, que es donde se han dado la mayor parte de los pactos. Otra cosa sería verlo a nivel local, que es donde ya han gobernado, ¿no? Pero eso ya toca entrar en la intimidad de los países y ahí ya se me escapa un poco en mi caso. El caso que mejor conozco, que es el de Colombia, no ha habido por ahora un voto de castigo ni se está manifestando una amplia disenso con lo que está haciendo el presidente, que en buena parte digamos que asumió la confluencia de votos evangélicos. Pero es lo que te digo, no tengo suficientes datos. Cuanto a la solidaridad vertical que mencionabas, ¿no? Yo disiento, la solidaridad vertical no es una solidaridad asistencialista, la solidaridad vertical es pagar impuestos. Por ejemplo, los impuestos son un sistema de solidaridad vertical. Entonces, el papel de las élites que entiendan que no es solamente defender sus privilegios, sino que el bienestar de la sociedad es bienestar para ellos, eso es solidaridad vertical. Lo que hace Europa, por ejemplo, con los inmigrantes no es solidaridad vertical, ¿no? Cerramos la frontera y los pobres que no entren. Y eso es lo que pasa en América Latina, ¿no? Nos hacemos la urbanización privada, la cerramos, le ponemos guardias en las puertas y entonces ya no entran los problemas. Y vivimos en nuestra burbuja. La solidaridad vertical tiene que entender, y yo apuesto porque la política justamente tendría que ser eso, construir solidaridad vertical en la que pagar impuestos es bueno para todos, en la cual hacer política social y políticas públicas para todos es bueno, no política asistencialista. Entonces yo en ese sentido difiero de esa solidaridad vertical. Y yo ponía las dos, ¿no? la importancia de las dos solidaridades, vertical y horizontal. Hay que entenderse que con los pares hay que tener una solidaridad que suele ser mecánica, pero también una solidaridad para arriba y para abajo, porque si no, no construye sociedad. Y esa es una de las claves de este problema. En cuanto a Uruguay, yo creo que ese plebiscito que se plantea es justamente un reflejo, y además muy grave que sea en Uruguay, ¿no? Es que me chirría de todo que sea Uruguay el que hace un plebiscito para bajar justamente la edad penal. Primero, porque la evidencia nos demuestra que eso no cambia nada. Segundo, porque ese tipo de procesos suelen ir a remolque de casos mediáticos, no realmente de problemas generalizados. Entonces, me acuerdo en España el caso de Sandra Palo, que los autores del crimen fueron menores de edad y generó todo un revuelo, pero ese caso no es representativo de lo que hace toda la juventud, y al contrario, sí criminaliza. O sea, tú metes a cárcel a alguien a los 14 años, pues entra antes a la escuela del crimen en América Latina, porque las cárceles no son procesos de resocialización, y eso no se está planteando en el referendo. Evidentemente, solamente es un proceso punitivo. Entonces, para mí es especialmente dramático que sea Uruguay, que es uno de los países más sólidos y con mayor nivel social, que el que esté planteando eso. Ya no te quiero contar en el resto lo que viene, ¿no? Sí, en el caso de la educación, voy a enlazar con lo que decías hace un momento, ¿no? La educación es especialmente importante, son países en los que se le da mucho peso a la educación, las élites, tú miras los currículos de los ministros y los viceministros en Colombia, todo el mundo ha pasado por Harvard. Hay doctorados, y eso quiere decir que seamos una sociedad mejor, más meritocrática, no. Es que tú vas a Harvard porque tus papás tuvieron con qué pagártelo en buena parte. Puedes haber estudiado mucho, ser muy buena niña, todo lo que quieras, pero tuvieron con qué pagarte las clases de inglés, ¿no? Llegar a ese nivel, haber hecho una educación de calidad. Y eso el problema no es solamente la educación, yo hablaba de socialización. Es un reflejo, la educación es un indicador. Entonces, para mí es un indicador muy importante a cómo la clase media, por ejemplo, se esfuerza para mandar a un colegio privado a sus hijos. Se endeudan, hacen lo que sean, porque parece que mandarlo a un colegio privado ya le va a garantizar un ascenso social. Pero no es solo eso, el problema no es mandarlo al colegio privado, el problema es que, por ejemplo, el uso del espacio público es diferenciado. No coinciden los jóvenes en el uso del espacio público. Entonces, cuando tenemos espacios públicos en los que no coinciden los jóvenes, o sea, ¿qué esperas de construcción de sociedad si viven en sus burbujitas aparte, ¿no? Y además les cuidas de que no se junten. O sea, mi niño no puede ir al parque donde van los niños feos, ¿no? Los niños pobres. O sea, a ese nivel, yo voy con mi hijo al parque en Bogotá, voy con amigos de la universidad y me dicen, miran de lejos el parque y me dicen, espérate que está lleno de niños feos. Niños feos. Ese nivel de… Claro, es que es el proceso de socialización, es el mismo uso del espacio público, es el compartir espacios de ocio comunes, la socialización es mucho más que la educación. La educación para mí es el mayor indicador, en el sentido de que es fácil de verlo, pero hay mucho más en esa construcción de ciudadanías excluyentes.
lo que decía, el nombre, cómo un nombre puede pesar, ¿no? Cómo el uso del lenguaje pesa en esa construcción de ciudadanías excluyentes. Y ahí es donde tendría que apuntar las políticas, ¿no? Busquemos las formas en que la socialización sea incluyente, ¿no? No solamente los currículos académicos que tengan la asignatura de educación para la democracia o ciudadanía, sino buscar ese uso común del espacio y de la construcción de lo público como de todos, ¿no? No solamente de unas burbujas. En cuanto al tema de Argentina, yo no soy experta en Argentina y ese tiene un punto local. Yo creo que el viernes que está Cecilia, que es argentina, nos puede echar una mano con ese tema. Sin embargo, para mí sí hay una cosa importante y es por qué si esto es un tema religioso, buena parte, hay que ver cómo los políticos que no son evangélicos necesariamente sí han entendido que tienen que apelar a ese sector de la población y se tienen muchísimo cuidado ahora en el discurso que usan. Y muchas veces se están pegando a esos discursos muy conservadores porque saben que tienen un nicho electoral importante y tienen miedo de pisar callos en ese nicho electoral porque saben que inmediatamente en los púlpitos va a haber una réplica que no existe en otros sectores organizados, porque no están organizados en otros sectores sociales. Y en la organización, el hecho de que ellos han construido una capacidad de réplica sí que es importante para ponerla en la agenda política sus puntos. Así, aunque no sea un proyecto político como yo sostenía, sí que tienen capacidad para poner en la agenda los puntos. Hay una cosa importante, tú ya creo que resolviste, José Antonio, la parte de la integración. Yo creo en la integración, pero que la integración no solamente tiene una vertiente económica. Y hay una cosa que habría que añadir, es que ¿por qué España fue capaz de crear las instituciones que creó cuando se unió a la Unión Europea? En su afán a unirse a la Unión Europea, ¿no? Una agencia tributaria que nos guste más o menos, es fuerte. Todas estas instituciones se hicieron porque el proceso de integración implicaba tener esa serie de instituciones, ¿no? Entonces hay un peso que es importante y lo otro hay que tener en cuenta las remesas sociales, el aprendizaje que hay y cuando los factores van de un sitio a otro, los factores, y no solamente hablo del capital, los trabajadores aprenden culturas políticas y aprenden usos sociales. Entonces el trabajador que puede ir de un lado a otro, pero lo bueno se termina por contagiarte o por lo menos en crearte una duda, ¿no? Pasa mucho y yo creo que hay un ejemplo muy interesante con los temas de género. La migración es una forma en la que las mujeres entienden que hay una forma distinta de vivir, ¿no? Y lo terminan exportando a sus países. Entonces, ahí yo creo que no tenemos que descuidar que en la integración hay otras claves que no son únicamente las económicas y que son las que también deberían potenciarse en cierta forma. Una integración que es meramente económica pues puede resultar en expolio, como señalaba él, pero no tiene por qué serlo porque tiene que tener otro componente. La Unión Europea es cuidadosa en eso. La Unión Europea, por eso son acuerdos más amplios, no solamente el acuerdo económico. Y en cuanto a lo que decía Erika, pues sí tienes toda la razón, evidentemente, generalizamos, pero también, ojo, como la expansión y esa de la clase media en América Latina es relativamente reciente, pues nos referimos a la mayor parte de ella, ¿no? Como esa nueva clase media, pero lo que decía José Antonio, hay un proceso histórico que es distinto, es que no nacen de un estado del bienestar, no nacen de un reconocimiento político, o sea, y de una lucha de los actores, diferentes actores políticos, no, aquí nacen de la posibilidad que se dio a través de que con el recibo de la luz tú puedas comprar electrodomésticos, ¿no? Es lo que se paga el electrodoméstico a la vez que pagas la energía y que puedas acceder a un coche porque te dieron ventajas. Y eso es lo que les consolidó como clases medias, el acceso al consumo. ¿Por qué? Porque el modelo político también favoreció esto y aquí tenemos que hacer una crítica al giro a la izquierda. Porque en el giro a la izquierda no se construyeron sistemas laborales mucho más estables, protegidos, redes de protección social, no, se permitió consumir más. Entonces los brasileños mejoraron su nivel de vida porque compraron más coches, ¿no? Y los colombianos empezaron a viajar fuera del país, consumían más. ¿Es eso una clase media? Ni ciudadanía. Claro, que estamos hablando de procesos históricos muy distintos. Tú apelas al cambio en valores. A mí lo de valores siempre me parece un concepto peligroso, ¿no? Porque los valores… ¿Qué es un valor, no? Yo me acuerdo que en los años 80 en Colombia los narcotraficantes eran emprendedores. Carlos Leder en su momento fue un emprendedor, ahora está pagando hace… Claro, pero no, hoy en día no. Yo no creo que después de la vivencia del narcotráfico y todo el coste humano, ya por eso ha disminuido la visión del narcotraficante como un emprendedor, cuando en su momento inclusive estuvo legitimada por algunas instituciones, ¿no?
No, y el Banco de la República tenía la ventanilla siniestra que te hacía el cambio para que tú no tuvieras que molestarte en lavar divisas de formas extrañas. Entonces, pero claro, aquí hay que ver que la construcción histórica de las clases medias pesa muchísimo. Entonces, ¿quién se considera clase media? El que puede consumir, que es un problema, sí, pero es que políticamente no hemos hecho otra cosa para construir ciudadanías. Y por otro lado, vamos a ver lo que es los valores, si esa clase media antigua tenía unos valores más fuertes que la nueva, ¿no? Si estaba más basada en el esfuerzo o en la solidaridad, yo lo pondría en duda. Sí, no, tampoco ahí, sí. Otra cosa que sí, que esas economías ilegales hayan penetrado, que ese modelo neoliberal, porque aquí lo vamos a hablar, es que estos son democracias neoliberales, y eso es una de las cosas que no hemos enseñado, pues son democracias neoliberales donde los valores neoliberales son los que han construido esa idea de ciudadanía muy limitada. Individualista y todo eso, sí. Sí. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, nos quedan todavía 16 minutos. Por ahí atrás, ¿te presentas? Vamos a intentar ser un poco más ágiles en las preguntas y las respuestas, porque si no, no nos da tiempo a todos a participar. ¿Escucha? Sí, vale. Sí. Hola, soy Marcos, soy profesor en la Universidad de Santo Tomás en Manila. Más o menos quería hacer una crítica pregunta que ha quedado parcialmente respondida en una de las intervenciones anteriores. Lo que he visto ha sido un análisis de problemáticas sociales, económicas y políticas en Latinoamérica, y la pregunta crítica es, ¿y desde Europa qué hacemos? Me explico. Si, por ejemplo, establecemos relaciones comerciales donde quedan muy explícitas, muy claras los términos económicos, los términos de cantidades, etcétera, pero las condiciones laborales, las condiciones de venta, las condiciones de producción quedan en un segundo plano, no se supervisan, se olvidan, en el fondo estamos alimentando estas situaciones y estas problemáticas. Y no solo eso, también podemos alimentar una narrativa del neocolonialismo y podemos alimentar un nacionalismo populista tanto de izquierdas como de derechas, ¿no? Entonces, no me voy a alargar más, pero la impresión que me da es que ha habido un hay que, incluso a veces un tienes que. ¿Y yo qué hago para ayudarte, no? Supongo que parte de la respuesta irá por entender la complejidad de la geopolítica internacional ahora, con actores como Estados Unidos, China o Rusia, que bueno, hacen competencia y en cierta manera tampoco favorecen una mejora de estos tratos comerciales más justos y más sociales y con unas condiciones laborales aseguradas. Pero tampoco es una respuesta que me termine de convencer. Lo dicho, hay que, pero ¿y yo qué hago para ayudarte? ¿No? Creo que además aquí estamos precisamente para establecer ese contrato social Europa-América Latina. Muchas gracias. Queda clara la pregunta y el comentario. Por ahí, ¿te presentas, por favor? Hola, buenas. Yo me llamo Carmen y soy estudiante, y mi pregunta va para Erika. Era porque, bueno, habéis presentado bastantes estadísticas que demuestran que hay una disminución en la satisfacción de la población con las instituciones democráticas, ¿no? Y también vemos que hay un aumento en la desconfianza por parte de la población en las instituciones democráticas. Entonces, mi pregunta es en cuanto a las políticas públicas, o sea, ¿qué tipo de políticas públicas creéis que se debería de tomar desde el Gobierno para aumentar la confianza en las instituciones democráticas? Muchas gracias. Irene, ¿querías hablar o no? Tú, vale. Tuya. Hola, buenos días, me llamo Juan. Yo creo que hemos tratado un poco el tema, pero me gustaría que profundizáramos sobre esa relación entre la sostenibilidad fiscal, el estado de bienestar y la clase media. El profesor Sanahouja ha hablado que quizás una de las razones de que no se haya consolidado esa clase media es del individualismo de la sociedad, y la profesora Erika también ha hablado del hecho de que el Estado, de lo que se esforzó simplemente es dar capacidad de consumo a la sociedad. Y yo me gustaría preguntar o que profundizaréis sobre qué ha pasado, por qué no se ha logrado una sostenibilidad fiscal cuando la clase media latinoamericana ha crecido de manera tan exponencial. Muchas gracias, Juan. Muy concreto. Tenemos por aquí a Andrea. Creo que quieres decir también algo. Sí, gracias. ¿Te presentas? Porque todavía no te conocen. Ya está. Andrea, de Oxfam, y voy a tener la oportunidad también de hablar, pero no podía resistirme. Intentar ser muy breve. Bueno, primero reforzar lo que dice el colega, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con la primera mesa, que a ratos pasamos todas las responsabilidades a los estados latinoamericanos, y en el marco de incentivos que creamos como comunidad internacional creo que es muy importante
saber y ser conscientes que estamos en esos pactos comerciales a veces reforzando ese rol de región que tiene una manera de insertarse en la cadena global de valor, ¿no? Una región muy extractiva y una región de mano de obra barata. Y por tanto, los incentivos que podamos dar en esos marcos de relación nosotros son muy importantes. Entonces ahí quería reforzar porque me he quedado con las ganas en la primera parte. Sobre este panel que me ha parecido muy sugerente, y agradezco a los dos colegas, un par de comentarios. Cuando estamos hablando de la permeación de la Iglesia evangélica y del movimiento antiderechos en la política latinoamericana, tendemos a vincularlo mucho a partidos y a fuerzas conservadoras. Pero ojo, porque creo que es bastante transversal y hemos visto que los pactos y las alianzas no solo se han dado con partidos y fuerzas conservadoras, sino que también se han dado con partidos y fuerzas de izquierdas. Por tanto, creo que sería un error solo vincularlo a eso. Me parece que es bastante transversal, ¿no? Esos nuevos liderazgos. Y vinculado a eso, el riesgo, yo que veo en esos nuevos liderazgos es que no solo son un riesgo para las democracias liberales, sino que el ideario que hay detrás de esas nuevas fuerzas es profundamente antiderechos, ¿no? Que va más allá de la sostenibilidad de la democracia representativa liberal. Son fuerzas que tienen que ver con un discurso y una narrativa antiderechos, homófoba, racista, que pone la ideología de género en el centro de todos los males. Por tanto, yo creo que ahí es algo que va más allá de la institucionalidad democrática. Y lo dejo aquí. Y el último comentario. Había como un pacto en los 90 en los que parecía, y creo que Erika se ha estado refiriendo, había como un pacto entre las izquierdas y las derechas de no regresión hacia los regímenes dictatoriales de los 70 y de los 80. Yo veo en esos nuevos liderazgos, y si vemos en un Bolsonaro, se ha roto ese pacto. Hay cierta nostalgia de las dictaduras. O sea, se han atrevido esos nuevos liderazgos incluso no solo a cuestionar la democracia representativa o la democracia liberal, sino incluso establecer cierta nostalgia con regímenes dictatoriales. Y me gustaría una reflexión también sobre eso. Muchas gracias, Andrea. Son en definitiva preguntas bastante concretas. ¿Quiénes son responsables? ¿Qué tipo de políticas públicas son sostenibles los sistemas actuales o no? Esos nuevos pactos y nuevos liderazgos a los que, digamos, vemos resurgir, que en cierta medida parecen no respetar esos otros pactos a los que las clásicas élites políticas, digamos, esos famosos pactos de caballeros, ¿no? Permitían que el sistema pudiese funcionar. Todo vuestro. Bueno, voy a empezar con una cuestión que me quedó pendiente, además, como participante en la mesa anterior y que tiene que ver con la discusión sobre los acuerdos de libre comercio, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, porque es parte del qué hacemos, ¿no?, desde la Unión Europea y todo esto. A ver, varias cuestiones. Esto requeriría casi un seminario por sí solo, pero muy rápidamente unos titulares. Primero, ¿no?, los acuerdos de asociación, los acuerdos de libre comercio pueden reforzar o no, pero no son responsables de la especialización de América Latina en los productos primarios y del extractivismo. El extractivismo es anterior, muy anterior, y es distinto, ¿no? De hecho, China, que es la que más materias primas importa y la que más ha contribuido a la profundización de América Latina y sobre todo de América del Sur en el extractivismo, no ha firmado apenas acuerdos de libre comercio, no los necesita para la exportación de materias primas. Primer dato importante, ¿no? Segundo mito que yo quisiera también señalar, ¿no? El extractivismo no es de derechas ni de izquierdas en América Latina, no es atlántico ni pacífico y no se debe asociar. Todos los países de la región, fueran los de la Alianza del Pacífico, fueran los del Mercosur, con una u otra orientación ideológica, todos han profundizado, los de América del Sur, en ese extractivismo en los últimos años. Entonces, vayamos un poco más allá de la espuma ideológica, ¿no?, porque en realidad el patrón productivo, cuando hacemos un análisis más estructural, no difiere significativamente de unos
y otros, ¿no? Más elementos también que yo creo que tenemos que despejar. Los acuerdos de libre comercio pueden o no profundizar ese patrón dependiendo de otras variables, ¿no? Claro, si lo que piensas es que la política de desarrollo se reduce a firmar acuerdos de libre comercio, como se hizo en los años 90, ya está. Pero desde luego ese no es el modelo europeo, no lo ha sido nunca, ¿no? Es decir, los acuerdos de libre comercio, pues depende. ¿De qué depende? En primer lugar, de las propias condiciones en las que el acuerdo se firme. De las reglas de origen, hay una serie de elementos. Segundo, los acuerdos de libre comercio, la experiencia también es mixta. Es decir, hay acuerdos de libre comercio en los que, digamos, en vez de haberse favorecido las ventajas comparativas estáticas, lo que se ha promovido son ventajas competitivas dinámicas y se han mejorado los encadenamientos productivos. Hoy el sector automotriz mexicano no es como el de hace 25 o 30 años. Genera muchísimo más valor añadido y está, digamos, es un sector mucho más articulado respecto al que era antes del NAFTA. Y no estoy con esto haciendo bueno el NAFTA, pero es distinto. Ha generado unos efectos muy distintos y México ya es un país mucho más industrial cuando al inicio de ese proceso era un país prácticamente primario exportador, ¿no? Petróleo, efectivamente. Entonces, ahí tenemos una experiencia distinta. Cuidado, eso no hace bueno el acuerdo. ¿Qué puede marcar la diferencia? Las políticas activas. Hay políticas activas que implican intervención pública en la mejora de la educación, de la infraestructura, de todo aquello de lo que depende la competitividad, porque la competitividad debe depender de esos elementos y no de una falsa competitividad basada en costes laborales muy bajos y de la externalización de costes ambientales. Esta es una falsa competitividad. Claro, un acuerdo de libre comercio puede fomentar esa falsa competitividad, pero también puede promover una verdadera competitividad basada en mayor valor añadido, encadenamientos productivos, digamos, menos basados en las materias primas, etcétera, etcétera. Y esto depende, de nuevo, de las políticas activas que se adopten. Y eso lo tienen que hacer los propios países que firman los acuerdos de libre comercio. Y lo que tenemos que pedir también es que la cooperación europea, que es un componente importante de estos acuerdos, contribuya a ello. Ahí tenemos una agenda de trabajo. No es blanco ni negra la cuestión. Un último apunte. La generación de acuerdos de libre comercio, la última generación de acuerdos de libre comercio y de asociación que la Unión Europea está firmando en América Latina, tiene un capítulo de sostenibilidad mucho más fuerte que el que tenían a finales de los 90. Cuidado, que no es el óptimo, que todavía hay que seguir trabajando en ello, pero no son comparables. El capítulo de sostenibilidad hoy es muchísimo más fuerte que en el pasado. Eso sería la primera cuestión. La segunda, sobre las finanzas públicas, esto requeriría casi otro seminario, pero muy brevemente, ¿no? Para que esas políticas activas se puedan implementar, se requiere de unas haciendas en América Latina que recauden más. Segundo, recauden mejor. Y tercero, recauden de una forma más progresiva y equitativa. Recaudan poco. El promedio de la OCDE es el 36-38% respecto al PIB, de ingresos fiscales respecto al PIB. En la Unión Europea llega al 41%. Algunos países de la Unión Europea están en torno al 50% de recaudación fiscal respecto al PIB. En América Latina no pasa el 22% en promedio. Y hay países que tienen un 14, un 8, un 10%. ¿No? Segundo, dependen en exceso de impuestos indirectos, que son regresivos, y por tanto no se redistribuye en origen, ¿no? Con la propia recaudación y tampoco se redistribuye mucho luego en el gasto. Muchos sistemas fiscales de América Latina o son neutros o incluso son regresivos en términos distributivos. Entonces tendríamos... Y tercero, hay mucha economía informal, hay mucha evasión fiscal, ¿no? Y digamos, eso también incide negativamente en la capacidad estatal para adoptar esas políticas que hagan que la región sea más competitiva y lo sea, insisto, mediante la incorporación de valor añadido, de tecnología y no con bajos costes laborales, externalización de costes ambientales y la trampa, en definitiva, que supone depender de materias primas con muy poca elaboración en un modelo extractivista que además tampoco permite cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Muchas gracias. 5 minutos para Erika también. Bien, no voy a entrar en la parte de los acuerdos porque ya entraste. La disminución de la satisfacción de la democracia, preguntabas qué políticas públicas, ¿no? Yo cuando dicto la clase de gestión pública, cuando la dictaba, tenía la fórmula. Entonces aquí está el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Rendición de cuentas, evaluación, tal. La fórmula está hecha para que las políticas públicas, digamos que como ciclo y como base de la acción de un gobierno, funcionen y la gente tenga forma de ver que son efectivas. El problema no es cómo hacer políticas públicas, es qué políticas públicas, es el contenido de las políticas públicas, que creo que lo señalabas antes.
Claro, ¿y a quién favorecen? Tú puedes hacer, es que el punto aquí es qué políticas públicas vamos a hacer, si son políticas públicas destinadas a mantener los statu quo o a alterar la distribución en la sociedad. Eso es la diferencia. Entonces, aquí lo que hay que hablar es del contenido de las políticas públicas. Si las políticas públicas son asistencialistas, pues no van a contribuir a construir ciudadanía. Y además se van a ver como un peso sobre las clases que dicen yo trabajo para que le den a los pobres, que esa es la visión más generalizada. Es que hay mucho vago que no quiere trabajar y vive de lo que le da el Estado. Claro, si la política pública te transmite esa sensación, por mucho que la evalúes, que cumplas con el ciclo, que rindas cuentas, no está transmitiendo construcción de ciudadanía. Entonces aquí el punto es el contenido de las políticas públicas. Y las políticas públicas hasta el momento muchas fallan en eso, en un contenido que realmente vaya a la construcción de ciudadanía y de una satisfacción ciudadana. Lo que van es a paliar y a poner pañitos de agua tibia templada aquí en España, sobre problemas concretos para disminuir algunos casos, para atender algunos sectores, pero es que ni siquiera tienen impactos nacionales. Es que eso es lo peor, es que los impactos son limitados geográficamente. Entonces, yo creo que el punto está en el contenido de las políticas públicas, ¿no? El resto de la fórmula está inventada, pero el contenido es la clave ahí. En cuanto a sostenibilidad fiscal, que es un tema que sí que he trabajado más, sumaría a lo que ya dijo el profesor Sanahuja. Sí, el problema es la estructura fiscal, ¿no? Entonces hay poca recaudación, esa recaudación es regresiva claramente por el tipo de impuestos, la clase media soporta una buena parte de esa recaudación, no es una clase media que no paga impuestos, es una clase media que no quiere pagar impuestos porque no ve resultados de sus impuestos, que eso es distinto, pero buena parte de los impuestos recaen en la clase media. ¿Cuál es el problema? Que las élites no pagan impuestos. A eso iba después, lo que había dicho Erika. Entonces, las clases medias, las clases altas no pagan impuestos y los sectores productivos que son más demandantes, digamos, de políticas públicas, no pagan impuestos. Hasta hace poco en Colombia, la minería extractiva no pagaba más que el 2%, no aportaba en impuestos, estaba libre de impuestos, pero solo aportaba el 2% del trabajo nacional, o sea que tampoco redistribuía a través de los salarios. Era una altamente demandante y se quedaba en unas pocas manos, pero no redistribuía ni a través del trabajo ni a través de impuestos porque no pagaba impuestos. Entonces, esa es una parte importante. Mientras no gravemos a las rentas altas y al patrimonio, estos impuestos van a seguir siendo regresivos. Y hay otro punto importante y es el gasto fiscal. Y es en ese sentido de que cuando haces asistencialismo, creas unos gastos fiscales, no sé si están familiarizados con el término de gasto fiscal, ¿no? El gasto fiscal son ese tipo de lo que se da, que no se paga en impuestos, pero se da en otros beneficios, por ejemplo, subsidios al gas, que es muy común, subsidios a la gasolina. Recordemos los casos de Ecuador y Bolivia. Son regresivos. Realmente tú creas un subsidio sobre el gas, la gente paga menos el gas, pero es que las empresas que usan gas también lo están pagando más barato y se lo estás subsidiando, y a los que lo usan para calentar sus mansiones también se lo estás subsidiando, ¿no? Entonces no estás haciendo realmente redistribución a través de ese gasto fiscal y sí que tienes un coste político muy importante para tratar de quitarlo. Y esto es una parte importante y es la poca capacidad que tienen los gobiernos de América Latina para enfrentar cambios drásticos en los sistemas fiscales. Un miedo brutal. El día que Evo Morales quiso quitarle los subsidios a la gasolina, bueno, se le levantó medio país y no fue capaz, se echó para atrás. Y en Ecuador, el subsidio al gas, otro tanto de lo mismo. Yo estuve haciendo investigación de temas fiscales en Ecuador y después de una hora entrevistando a los funcionarios del ministerio te decían, bueno, en realidad es que el problema del gas nos cuesta mucho, pero no se puede decir, ¿no? Porque no hay un capital político o no hay una voluntad política para hacer cosas que son altamente impopulares, como hacer reformas fiscales. Entonces, aparte de la estructura económica, ese es un problema que yo añadiría a lo que ya señaló el profesor. Y transversalidad de los pactos con evangélicos, sí tienes toda la razón. Yo señalé el pacto con AMLO, que lo hablábamos ahora durante el café, sí, y vuelvo a lo que apuntaba al principio, es que aquí lo que hay no es solamente que esas cosas, esos valores conservadores se estén exacerbando, sino que hay políticos que ven la oportunidad electoral en ello y el miedo a que ir en contra de eso les pase factura electoral, ¿no? Entonces ahí digamos que también hay un contenido de oportunismo político y que no tiene signo, sino que realmente ve que esos nichos son importantes electoralmente y que atiende a ellos y que no les puede contradecir, no tiene la capacidad. Pues muchísimas gracias, Erika. Bueno, sin duda estaríamos mucho más tiempo debatiendo, pero el tiempo que tenemos es limitado, como en todo.
hay que comer, pero sin duda yo creo que el debate ha sido bastante rico porque se han puesto muchos temas muy importantes encima de la mesa. Yo como conclusión saco esa necesidad, ¿no?, de un concepto que tenemos como dado, como es la democracia, que se ha creado en unas condiciones, pero como todo necesita adaptarse, renovarse, teniendo en cuenta que al final, dando también respuesta a muchas de las preguntas que se han planteado aquí en esta última ronda, ¿quién es responsable? Todos somos responsables de ellos, todos somos responsables. Muchas veces tendemos a que tiene que ser el Estado, tienen que ser las organizaciones, pero ¿qué pasa con nuestra parte? Ahí va también un poco el tema que mencionabas, ¿no?, de esa necesidad de crear sistemas sostenibles para las estructuras, sostener las estructuras fiscales. Yo hace poco estuve en Suecia, donde ya todo se paga con tarjeta. Eso permite un control que por una parte puede ser negativo, pero permite un control del gasto de cara a las empresas para saber realmente qué es lo que hay como ingresos y lo que los propios ciudadanos gastan, con lo cual la fiscalización es muy importante y eso permite que realmente esa fiscalización pueda aportar a la sociedad, por lo cual hay una cultura. Muchas diferencias entre los diferentes países, especialmente muchas diferencias entre la manera de hacer y ver las cosas entre Europa y Latinoamérica. Esperemos que con este debate, con esta mesa redonda, hayamos podido dar respuestas a algunas de ellas, pero la reflexión continúa y continuará esta tarde. Muchas gracias a los dos ponentes, muchas gracias a vosotros por vuestra participación. Este es la metodología que queríamos poner. Muchas gracias también, Andrea, por esa reflexión, resumen que has hecho de los ponentes. Pasamos a comer y hemos ganado mucho tiempo, solamente acabamos 5 minutos tarde y volvemos a las 3:30 para comer, después de comer, para seguir debatiendo. Muchas gracias.